que se traduce Pedro. Palabra del Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para cocinar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que he de pensar, lo que he de decir y el cómo debo decirlo, lo que he de decir y el cómo he de actuar delante de Dios. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Espíritu Santo, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Por Cristo nuestro Señor. Muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, oh Dios Espíritu, muévete en mí. muévete aquí, oh Dios Espíritu, muévete aquí. Bien, queridos hermanos, 4 aspectos de la liturgia de este día y el Evangelio que nos deja un interrogante. Lo primero, la llamada de Dios es irrevocable. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios llama, yo no le puedo decir que no. No hay una negativa o una respuesta a contradecir la vocación lindísima a la que llama el Señor. Dios llama para siempre y exige una respuesta. La carta de Dios Neto a los cristianos dice que es tan importante ser cristiano, considerando esto de irrevocable, que ni siquiera le es lícito desertar. De modo que exige una respuesta de parte del hombre cuando él llama. Y Samuel no duda en hacerlo, la dio. Habla que tu siervo escucha. ¿Cuál es nuestra respuesta a Dios cuando nos llama a respetar la vida? Cuando llama al mundo para que seamos sus hijos. La respuesta de Samuel es doble. Una respuesta con su palabra de aceptación profunda de Dios, pero también una respuesta con la vida. Yo quiero a Dios, pero ahora empiezo a vivirlo. Y me exijo y demuestro que lo estoy haciendo. Y es Samuel. Y vemos nosotros en la experiencia práctica de las lecturas de la semana cómo tiene una gran tarea de la elección luego de Saúl y de David. El pecado de Saúl es desobedecer a Dios. Y dice, es que Saúl era un hombre de hombros arriba muy importante. Y Dios se había fijado en él, pero le faltó el obedecer a Dios. Le faltó que su gracia fuera su meta, el permanecer en ella. Y luego viene David. Pero Samuel recibe ese encargo del Señor y cumple su misión de profeta. Y vemos aquí entonces ese primer aspecto. Dios llama y su llamada es irrevocable. No exige respuestas negativas. De modo que si Dios nos llamó a una vocación, hemos de responderle. Pero no le ponga pero a su llamada. Yo hubiera querido ser tal cosa, mejor esto ya no me gusta. Dios lo llamó a esa vocación, hágala importante. Cuando hay problemas en la vida, dificultades, parecieran opacar la belleza de la vocación.
pero ponga a Dios como centro de la misma y Dios hará hermosa esa vocación. Dios hará que esa situación en dificultad apenas sea una prueba para afianzar su amor a Dios, para afianzar su amor a la verdad, a la justicia. Y es Dios ahí mismo, siendo apoyo, siendo guía, siendo luz. No renuncie a la vocación a la que Dios te llama. Y esa primera vocación es a la vida, luego a la santidad. Lo segundo, el Salmo 40 nos tiene una respuesta. La respuesta del hombre que exige a Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Qué significa eso? Hacer lo que a Dios agrada. Primero, Dios llama. Segundo, la respuesta del hombre, hacer su voluntad. Y no es querer hacer lo que yo creo que es importante y necesario. No siempre sirve a nuestra santificación. Hacer lo que a Dios agrada. Eso significa la invitación del Salmo 40 como respuesta, aquí estoy para hacer su voluntad. Pero también que fue la respuesta de Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha. Eso es lo mismo que decir, aquí estoy dispuesto a todo, como la oración de Charles de Foucauld, lo acepto todo, con tal de que se cumpla en mí y en todas tus criaturas, tu santísima voluntad. Pero también fue la respuesta de ¿quién? De esta señora bellísima, perdónenme las palabras, pero intentando para que ustedes descubran antes que yo a qué me refiero. A esta señora lindísima que tenemos por madre, que Dios nos la regaló, María. ¿Qué le dijo ella a cuando el ángel le daba ese anuncio? Aquí está la esclava del Señor, que se cumple en mí según tu palabra. Y vemos ahí la respuesta del hombre. Lo tercero, San Pablo en la carta a los Corintios nos invita a ser templos del Espíritu Santo, es decir, a permanecer en la pureza, en la gracia, en sostener la presencia de Dios en nuestra vida, a una higiene mental. Es una invitación constante a la glorificación a Dios con nuestras vidas, dice San Pablo. De modo que ser templos del Espíritu Santo significa estar de lleno consagrados al Señor. El presbítero, la religiosa o el laico, estar en ese estado de gracia donde se recepcione a Dios mismo y en pureza permaneciendo, hagamos que Dios permanezca siempre entre nosotros y de que nosotros de una manera limpia, de una manera sincera, poder agradarlo, ser templos de Dios. Imagínense lo bonito, lo hermoso, ¿no? Dios en nosotros, sí, es verdad, pero ahora, ¿cómo somos templos de Dios? Y nos ha dicho San Pablo, sean puros, sean honestos, sean sencillos. Esa es la realidad, ser templos de Dios. Lo importante, ser templos de Dios. Lo cuarto, queridos hermanos, el Evangelio de San Juan. Dios nos invita a través de la persona de su Hijo a que nos quedemos en Él. Nos invita Dios a quedarnos con su Hijo, a quedarnos con su iglesia, a permanecer en Él, que nos quedemos con Él. La semana pasada celebrábamos la Epifanía del Señor, su manifestación a los hombres, pero también el bautismo del Señor, donde el mismo Juan señala a quién hemos de seguir y le dice, es a Él, al Señor mismo. Y algunos discípulos de Juan deciden seguir al Señor, porque es Juan quien señala el camino. Y entre tanto que Juan mengua, dice, yo tengo que disminuir para que el otro crezca, Jesús inicia su evangelización y a la vez va instruyendo a sus discípulos para que sean ellos los continuadores de su obra de salvación en el mundo. Por eso el Evangelio de hoy se centra en las primeras llamadas que hace Jesús
a cada uno de nosotros, a la humanidad, y se centra en la vocación. Así pues, que la primera lectura nos ha mostrado como en paralelo, en esa llamada de Dios, la respuesta del hombre que ya hemos dicho de Samuel, como ejemplo a que también Dios nos llama y hemos de responder de manera satisfactoria. Aquel hombre de la primera lectura, Samuel, pareciera no entender el llamado de Dios, no se percata, pero hay un hombre que le ayuda a que vaya y responda de la manera correcta, Elí, ¿verdad? Y es importante. De modo que cuando Dios nos sigue llamando para que permanezcamos en Él, nos queda una pregunta: ¿qué es lo que hay en el mundo que no deja que el hombre pueda responder a la llamada lindísima del Señor? ¿Cuáles son los obstáculos que hoy en día se presentan por los cuales no escuchamos a Dios? Lo primero, la oración tiene que entenderse como un diálogo, no como un monólogo. Y Elí nos da un ejemplo porque le enseña a Samuel a cómo responder. Cuando Dios lo llame, dice Elí, usted solo ha de decir: habla, que tu siervo escucha. Y eso es un diálogo, esto es una manera del hombre comunicarse con Dios en la oración, ¿verdad? De modo que la oración no se puede reducir simplemente a una experiencia de meditación, como quizás el mundo hoy moderno, en comillas, pudiera presentar, para quitar ese gusto por la oración, de ese encuentro con Dios. Lo primero, volver a la oración. Lo segundo, el mundo hoy experimenta demasiado ruido, por eso no se escucha a Dios, y no solo en el afán de la tecnología, sino que también el mundo hoy quizás quiere conquistar o tener nuevas situaciones como conquistas, y yo quiero hacer esto, quiero hacer aquello, y por encima de cualquier cosa lo quiero lograr, y un afán por correr, por hacer dinero, de modo que se olvida de Dios. Demasiado ruido, no nos gusta el silencio interior, mucho menos el exterior, de modo que esto nos exige a una renuncia de los apegos, aquello que me impide ir a Dios. De modo que importante que podamos nosotros descubrir que hay demasiado ruido en el interior que no nos ha dejado ir a Dios. Lo tercero, hay que tener una vida espiritual. No tenemos una vida espiritual tan clara. Es necesario un guía, un director espiritual en nuestra vida. Samuel tuvo un director espiritual. ¿Cómo se llamaba? Elí. Elí le ayuda a discernir a Samuel cómo poder escuchar la voz de Dios. Y le dice: no, responde de esta manera. El mundo hoy necesita que el cristiano experimente un director espiritual. Cuando vas y te confiesas, cuenta todos los pecados, pero de ahí nace la necesidad de un director espiritual, un sacerdote o un amigo, una persona que sea un referente que le ayude a ir buscando al Señor. El mundo necesita un director espiritual, un guía espiritual, pero a decir verdad, que la Iglesia nos lo muestra, acudir a la Iglesia. El cuarto aspecto nos exige determinación y valentía para responder a la llamada. Dios no acepta llamadas a medias tintas, que hoy sí y que mañana no, que yo quiero esto y no lo hago, que a mí me parece más importante esto y dejo aquello. Dios exige en cada uno de nosotros una determinación, una valentía. No se responde a medias tintas. El Apocalipsis dice: no eres ni frío ni caliente, y como no eres decidido, te voy a sacar de mi vida, dice el Apocalipsis. De modo que es importante la determinación y la valentía. Y el quinto aspecto importante, tener esperanza de vida eterna. El mundo hoy vive, pareciera, por vivir, por tener éxito, por lograr esto o aquello. Pero ¿dónde está el sentido de la salvación?
todo lo que yo hago tiene un único sentido y es salvar mi alma. ¿Usted está buscando salvar su alma? Si él es el entendido de la vida cristiana, hemos hecho mucho. Tener sentido de vida eterna. Tener sentido de vida eterna. Queridos hermanos, pidámosle hoy a nuestro Señor, que nos sigue llamando, tener la oportunidad de responderle como a Él le agrada. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. La hojita dominical en la página 6. Oremos al Señor con la confianza que Él nos escucha y expresémosle nuestras necesidades diciendo: Señor, escucha el clamor de tu pueblo. Señor, escucha el clamor de tu pueblo. Por el pueblo santo de Dios, para que manifieste la fidelidad al mensaje evangélico, viviendo el amor hacia los enemigos y la solidaridad con todos, oremos. Por todos los jóvenes llamados a la vida sacerdotal o religiosa, para que como Samuel sea el mismo Dios quien los ilumine en tomar una decisión, oremos. Señor, escucha el clamor de tu pueblo. Por los enfermos y los que sufren, que esperan el apoyo de una mano amiga, para que encuentren en la Iglesia y sus miembros un gesto de solidaridad humana y cristiana, oremos. Señor, escucha el clamor de tu pueblo. Por todos nosotros y nuestra asamblea, para que la llamada del Señor resuene profundamente en nuestro espíritu y respondamos con una sincera conversión, oremos. Señor, escucha el clamor de tu pueblo. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recibió Dios el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recibió Dios el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recíbelos, Señor, por nuestras faltas, por los que están aquí junto al altar, por los cristianos vivos y difuntos, por todo el mundo, por su salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos misterios, pues cada vez que celebramos el memorial de este sacrificio se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres,
quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz nos libró de la eterna muerte y resucitando nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana. Hosana, Hosana, Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana, 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 Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan, cada vez que bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco,
con nuestro obispo Marco Antonio, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Luis Emiro Pérez, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así En la tierra como en el cielo. danos hoy nuestro pan De cada día, perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Que te inmolaste por nuestros pecados, danos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna.
pidiéndote me enamores. Llévame al desierto, háblale a mi corazón, pronuncia mi nombre, Señor. Aquí estoy, Señor, pidiéndote me enamores. Llévame al desierto, háblale a mi corazón, pronuncia mi nombre, Señor. Háblame, amado mío, quiero escuchar cuáles son tus caminos, quiero entender cuánto esperas de mí. Háblame, Señor, enamórame de ti. Háblame, amado mío, quiero escuchar cuáles son tus caminos, quiero entender cuánto esperas de mí. Háblame, Señor, enamórame de ti. Háblame, Señor, enamórame de ti. Aquí estoy, Señor, pidiéndote me enamores. Llévame al desierto, háblale a mi corazón, pronuncia mi nombre, Señor. Aquí estoy, Señor, pidiéndote me enamores. Llévame al desierto, háblale a mi corazón, pronuncia mi nombre, Señor. Háblame, amado mío, quiero escuchar cuáles son tus caminos, quiero entender cuánto esperas de mí. Háblame, Señor, enamórame de ti. Oremos. Infunde, Señor, en nosotros el espíritu de tu caridad, para que, alimentados con el pan del cielo, nos hagas concordes en la piedad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y acompañe siempre. Con la gracia de Dios podéis ir en paz. Feliz domingo para todos. Agradecemos a la emisora CHKWK, la radiodifusión de la Sagrada Eucaristía, desde el Templo Catedral de la ciudad de Neiva. Feliz día en el Señor. Quiero hacer una alianza contigo, María. Quiero hacer una alianza contigo.